Nunca imaginé que el fin de la paz pudiera sonar tan fuerte. No fue una tormenta, ni un trueno, ni una puerta golpeada. Fue una sola frase, pronunciada con una furia tan fría que aún hoy, cuando la recuerdo, siento cómo me atraviesa. «¡Esa casa es mía!». La voz de Verónica resonó por el pasillo, rompiendo la calma de la mañana. El eco chocó contra las paredes, rebotó en los marcos de las fotografías y terminó clavándose en mi pecho. Era temprano. Afuera los pájaros aún cantaban y la luz dorada del sol se filtraba entre las cortinas del comedor. Tenía entre las manos mi taza de café, ese pequeño ritual que había mantenido desde que José, mi difunto esposo, ya no estaba. El aroma del café recién hecho siempre me recordaba su risa, su manera de decir: «Sin café, Isabel, el alma no despierta». Pero esa mañana, el alma no despertó. La arrancaron de su silencio, a gritos. Giré lentamente hacia la puerta. Verónica estaba allí, con el rostro encendido, los ojos duros como piedras, una mano en la cintura y la otra sosteniendo su teléfono como si fuera un arma. Tenía ese tipo de belleza que se apaga cuando habla, perfecta, elegante, pero vacía. «¿Cómo dices?», pregunté con calma, aunque sentía el corazón martillando en mi pecho. Ella dio un paso adelante. «Que esta casa es mía», repitió. «Mía y de Daniel. Nosotros la mantenemos, la pagamos y decidiremos qué se hace con ella». El tono no admitía réplica. Detrás de ella, en el umbral, apareció mi hijo. Daniel. Mi único hijo. Tenía la cabeza gacha, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en el suelo. Ni siquiera me sostuvo la mirada. «Verónica, por favor», murmuró, pero ella levantó una mano para hacerlo callar. «No empieces, Daniel, ya lo hablamos. Mamá puede quedarse, pero debe entender que las cosas han cambiado. Las cosas...». Sí, pensé. Las cosas habían cambiado, pero no como ella creía. Habían cambiado cuando José murió, cuando la casa, antes llena de risas y olor a pan recién hecho, se volvió silenciosa, cuando Daniel dejó de venir a comer los domingos, y cuando esa mujer, su esposa, empezó a caminar por mis pasillos como si fueran suyos. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. El ruido del plato al tocar la madera sonó como un disparo en la habitación. Luego la miré. «Verónica, esta casa tiene historia», le dije con voz serena. Se construyó con las manos de un hombre que ya no está y con los años de una mujer que todavía respira. No te equivoques. No todo lo que se habita se posee. Ella frunció los labios, como si mis palabras fueran un obstáculo molesto. «Historia, lo único que cuenta hoy son los papeles, y los papeles están a nombre de Daniel». «¿O ya olvidaste eso también?». Quise decirle que no lo había olvidado, que José había puesto la casa a nombre de nuestro hijo por una cuestión práctica, por si a mí me pasa algo primero, solía decir. Pero sabía que explicarlo era inútil. Verónica no quería entender, solo quería ganar, así que me quedé en silencio. Aprendí hace tiempo que hay silencios que duelen más que las palabras. Daniel levantó la vista un segundo. Nuestros ojos se cruzaron. Los suyos me pedían perdón. Los míos le decían que ya era tarde. Verónica suspiró con impaciencia, giró sobre sus tacones y empezó a caminar por el salón. «Vamos a cambiar todo esto. Es tan viejo. Es hora de modernizarlo. Pintaremos, tiraremos esos muebles. Y por favor, esos cuadros tristes, sácalos de la vista». Los cuadros los había pintado yo misma, hace años, con los colores que a José le gustaban. Cada uno tenía un pedazo de mi vida. Pero ella no lo sabía, ni le importaba. No respondí, solo caminé hasta la ventana. Desde allí se veía el jardín. Las rosas seguían floreciendo, tercas, como si se negaran a morir, aunque nadie las cuidaba desde que José se fue. El viento movía las ramas, y por un instante juraría que escuché su voz, suave, desde algún rincón del recuerdo.
Isabel, esta casa será siempre tu refugio. Apreté los labios, una lágrima me ardía en los ojos, pero no la dejé caer, no le daría a Verónica esa satisfacción. Ella volvió a mirarme antes de salir del salón. No te preocupes, Isabel, dijo con una sonrisa helada. Ya verás que todo quedará más bonito. Solo tienes que acostumbrarte a los cambios. Los cambios. Sí, pensé. Pronto los verías tú también. Cuando se fue, el silencio volvió a la casa. Un silencio espeso, denso, casi físico. Me senté en la mesa otra vez. El café se había enfriado. El reloj de pared marcaba las 11:23 y cada tic-tac me sonaba como una promesa. Esta casa tiene una historia, y voy a recordarte quién la escribió. Esa fue la primera vez, en muchos años, que sentí de nuevo la presencia de José. No como un fantasma, sino como una fuerza, como si me dijera desde alguna parte: no respondas con rabia, Isabel, respóndeles con verdad. Levanté la vista. En la repisa del comedor, el retrato de nuestro aniversario me observaba. José sonreía con ese gesto tranquilo que siempre calmaba mis nervios. Apoyé una mano sobre el marco y susurré: no te preocupes, amor. Esta vez la verdad hablará sola. Afueras, el viento sopló más fuerte, las nubes cubrieron el sol, y dentro de mí, el miedo empezó a transformarse en algo nuevo. En decisión. Aquella noche el sueño no quiso visitarme. Me quedé acostada, con los ojos abiertos, escuchando el reloj del pasillo marcar el tiempo que parecía haberse detenido desde el grito de Verónica. Cada tic-tac era como una respiración ajena, una que no me pertenecía. Mi mente vagaba entre el presente y los pasillos polvorientos de la memoria, esos lugares donde el pasado aún vive, aunque uno ya no quiera volver. La oscuridad de mi habitación estaba cargada de ecos. El crujido de las maderas, el susurro del viento, el sonido lejano de un perro ladrando, todo me traía de regreso a un tiempo más simple, más cálido. Y sin quererlo, volví a verlo. A José lo vi tal como era el primer día que pisamos este terreno. Llevaba una camisa vieja, las mangas remangadas y una sonrisa que podía iluminar cualquier cansancio. En aquel entonces no teníamos nada más que ilusión. Ni ahorros, ni muebles, ni promesas escritas en papel. Solo la convicción de que el amor, si se trabaja cada día, puede levantar hasta una casa. Recuerdo el olor del cemento húmedo, la mezcla del polvo con el café que yo le preparaba cada mañana. Recuerdo sus manos, grandes, fuertes, marcadas por el esfuerzo, sosteniendo los ladrillos uno a uno como si cada piedra fuera una parte de nosotros. Mira, Isabel, me decía, cuando terminemos esta casa será nuestro castillo. No será grande, pero tendrá lo que ningún palacio tiene: amor. Y reíamos. Reíamos como quienes todavía no conocen el peso de la vida. Había días de lluvia en los que el barro nos cubría hasta las rodillas, pero aún así seguíamos construyendo, con fe ciega. Por las noches nos sentábamos bajo el techo a medio hacer y escuchábamos cómo el viento soplaba entre las vigas. Él siempre decía que era la casa respirando. Con el tiempo llegaron los muebles, las flores, los cuadros. Todo lo elegimos juntos. Hasta el color de las cortinas tenía su historia. Era el mismo tono de los vestidos que solía llevar cuando lo conocí en la feria del pueblo. Cuando nació Daniel, José lloró. Nunca olvidaré cómo lo sostuvo entre sus brazos, con la misma ternura con la que sostenía los ladrillos el día que levantamos las paredes. Este niño crecerá aquí, Isabel, me dijo, en una casa que sepa lo que es el amor. Y así fue. Durante años, este hogar fue el centro del mundo. Daniel aprendió a caminar sobre estas baldosas, jugaba en el jardín persiguiendo mariposas, y José lo miraba con ese orgullo silencioso que tienen los padres que han luchado por todo. Yo cocinaba pan los domingos, y el aroma se mezclaba con el perfume de las rosas que José cuidaba con devoción.
Cada tarde, después del trabajo, se sentaba a podarlas y me hablaba de tonterías, del clima, del vecino, del precio de la madera, y aún así cada palabra suya tenía un peso, una calma, una verdad. Éramos simples, pero felices. Y la casa, en su sencillez, se volvió nuestro espejo. Sus paredes guardaban secretos, risas, discusiones pequeñas, reconciliaciones dulces. Era más que ladrillos. Era testigo, testigo de una vida compartida. Hasta que un día el testigo quedó en silencio. José cayó del tejado mientras reparaba una teja rota. Recuerdo el golpe seco, el grito que se me escapó sin aire y el ruido de la ambulancia llevándoselo mientras yo, paralizada, me aferraba al marco de la puerta sin poder moverme. El mundo entero se encogió en un segundo. La casa, tan llena de vida, se volvió una tumba de recuerdos. Cada habitación tenía su voz, pero ninguna era la suya. Esa noche me senté sola en el comedor. El café se enfrió frente a mí, las rosas del jardín empezaban a marchitarse, y por primera vez comprendí lo que era la soledad. Pasaron los meses, luego los años. Daniel regresó con frecuencia al principio, pero con el tiempo, su vida siguió otro rumbo. Y cuando conoció a Verónica, todo cambió. Ella era educada, amable al principio. Traía flores, ayudaba en la cocina, me llamaba Mamá Isabel. Pero con los años, esa dulzura se fue secando. Y lo que antes eran gestos de cariño se convirtieron en comentarios fríos, calculados. Al principio no lo quise ver, creí que exageraba, que era el cansancio o el paso del tiempo. Pero un día me di cuenta de algo. Ya no me hablaba como familia, sino como una intrusa. Y ahora, después de todo, me gritaba que esta casa era suya. Mi casa, la casa que construimos con las manos, con los sueños, con las risas, con las lágrimas. Me levanté de la cama y caminé hasta el cajón donde guardaba una caja de metal. Era la caja de José. Dentro estaban las fotos, los documentos y una pequeña nota escrita con su letra firme y redonda. Isabel, si alguna vez dudas de tu lugar en el mundo, lee esto y recuerda quién eres. Acaricié la hoja. Olía a papel viejo y a consuelo. En ese momento entendí que la respuesta a todo estaba allí, en la historia que esa mujer, Verónica, nunca conocería. Cerré los ojos. El amanecer empezaba a teñir las paredes con un tono dorado, el mismo color que José decía que tenía la esperanza. Y entonces lo supe. Si ella quería borrar mi historia, tendría que enfrentarla primero, porque esta casa no era de ella. Era de quien la soñó, la construyó y la amó, de José y de mí. Los días que siguieron fueron una colección de silencios incómodos. Silencios que se mueven por la casa como fantasmas, que se sientan a la mesa contigo, que te observan mientras cocinas, que se acuestan a tu lado cuando intentas dormir. Después del grito de Verónica, la casa cambió de respiración. Ya no era la misma. El aire parecía más denso, como si las paredes hubieran escuchado demasiado y ya no quisieran guardar más secretos. Verónica comenzó con pequeños gestos. Detalles que a otros les parecerían insignificantes, pero que a mí me herían como agujas invisibles. Una mañana, por ejemplo, bajé a la cocina y noté que había cambiado todo de lugar. Los platos, los cubiertos, incluso mis tazas favoritas, la vajilla que José me había regalado en nuestro aniversario. Ya no estaba en el estante de siempre. Pregunté con calma, ¿has movido las cosas? Ella respondió sin mirarme, revolviendo el café con una sonrisa seca. Sí, Isabel, el orden anterior era anticuado. Ahora todo está más moderno. Moderno. Qué palabra tan vacía cuando se pronuncia sin respeto. No dije nada. Simplemente busqué mi taza, la blanca con las flores azules, y la encontré en la basura. Rota. Como si alguien la hubiera dejado caer a propósito. Verónica notó mi mirada. ¡Ay, se cayó anoche! ¡Qué pena, era tan frágil! Y dio un sorbo a su café, sin apartar los ojos de mí. No contesté. No iba a regalarle mi dolor. Los días siguientes fueron una rutina de pequeños desprecios.
Ella hablaba por teléfono en voz alta, se quejaba de lo difícil que era vivir con alguien tan mayor. Hacía comentarios sobre mi forma de cocinar, sobre cómo vestía, sobre cómo limpiaba la casa que yo había construido. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché su voz desde la ventana del salón. «Daniel, te juro que si no fuera por mí, tu madre no sabría ni usar una lavadora». Y luego rió. Esa risa ligera, casi musical, pero cargada de veneno. Daniel no respondió. Nunca respondía. Y ese silencio suyo dolía más que las palabras de ella. Yo fingía no oír, pero cada frase suya se quedaba clavada en algún rincón de mi alma, como si me marcara poco a poco, sin dejar cicatriz visible. A veces pensaba en irme, empacar mis cosas, buscar un pequeño apartamento, desaparecer, pero algo dentro de mí me detenía. Era José. Era su voz, recordándome que esa casa no era solo paredes y techos, sino años de vida, de sacrificio, de amor. Irme sería traicionar todo eso, así que me quedé. Y resistí. Una noche, mientras preparaba la cena, Verónica entró a la cocina. Llevaba un vestido elegante, recién pintadas las uñas, y ese perfume caro que inundaba el aire como si necesitara imponerse. Se apoyó en la encimera y me miró con esa sonrisa de costumbre. «No te molestes, Isabel», dijo. «Daniel y yo saldremos a cenar fuera. Deberías descansar o ver tus novelas, eso que tanto te gusta». «Está bien», respondí sin mirarla, pero cuando tomé la bandeja del horno, agregó. «Ah, y no olvides cerrar la puerta cuando termines. No quiero que se meta el frío o algún recuerdo viejo». Lo dijo como quien lanza una piedra y sonríe al oír el golpe. Cuando se fueron, me quedé sola. Apagué el horno, serví mi plato y me senté frente a la mesa vacía. El reloj marcaba las 9. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propia respiración. Comí despacio, mirando el mantel. Allí, en el centro, aún estaba la mancha del café del día en que me gritó. No la había lavado, no quería, era mi recordatorio. Porque esa mancha no era suciedad, era memoria. De repente escuché un ruido, una ráfaga de viento, una ventana mal cerrada, un susurro. Me levanté y fui al pasillo. En la pared colgaba el retrato de José, ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera tocado. Lo enderecé con cuidado, pasé mi mano sobre el marco y sentí el frío del cristal. «Isabel, las casas se defienden con silencio, no con gritos». Fue su voz, o tal vez mi mente cansada, la que me habló en ese instante. Volví a la mesa y saqué del cajón un cuaderno viejo. Era mi diario, el que llevaba desde que José murió. No escribía todos los días, solo cuando el alma no cabía en el pecho. Esa noche escribí: «Hoy me humillaron de nuevo, pero no lloré. No porque no duela, sino porque he entendido algo. Quien grita más fuerte no siempre tiene la razón. Yo esperaré. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar, como siempre lo ha hecho». Cerré el cuaderno, y al hacerlo sentí una calma extraña, una calma que no venía de la resignación, sino de la certeza. Verónica creía que me estaba ganando, pero no entendía que las guerras silenciosas se ganan con paciencia, y yo tenía toda la del mundo. Mientras apagaba las luces, miré una vez más el retrato de José y susurré: «Te prometo que esta vez no me iré, no dejaré que la olviden, ni a ti, ni a la casa, ni a lo que fuimos». Y con esa promesa, dormí, rodeada de un silencio que ya no me oprimía, sino que empezaba a protegerme. La lluvia había comenzado antes del amanecer. Golpeaba los cristales con ese ritmo hipnótico que solo la tristeza entiende. Me desperté con el sonido de las gotas cayendo sobre el tejado, y por primera vez en mucho tiempo no quise levantarme. La casa estaba en silencio. Verónica y Daniel aún dormían. Desde mi habitación podía escuchar el leve zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera, el murmullo de la tormenta. Todo parecía suspendido en un momento sin tiempo. Me quedé mirando el techo pensando en José. Él amaba la lluvia. Decía que limpiaba el aire, que hacía que la tierra respirara. Después de cada tormenta, solía decirme,
Todo lo que queda es lo que realmente importa. Quizás esa mañana, sin saberlo, él tenía razón otra vez. Cuando finalmente bajé a la cocina, encontré una carta en el suelo, medio empapada por el agua que se colaba por debajo de la puerta principal. El sobre tenía el logotipo del banco. Lo miré unos segundos sin entender. No esperaba nada. No tenía cuentas activas, ni deudas, ni trámites pendientes. Pero algo en mi pecho se movió. Esa intuición antigua que solo las mujeres que han esperado demasiado pueden sentir. Sequé el sobre con el delantal y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta mecanografiada, con sellos oficiales y una hoja adjunta. Leí el encabezado y sentí cómo se me helaba la sangre. Confirmación de cancelación de hipoteca. Propiedad número 546/B. Mis manos comenzaron a temblar. Leí cada línea una y otra vez, hasta que una frase me atravesó como un rayo. Último pago efectuado desde la cuenta personal de José Ramírez, propietaria beneficiaria Isabel Ramírez de Torres. Por un momento creí que no respiraba. Sentí que el aire se había llenado de polvo, como si el pasado entero hubiera decidido levantarse frente a mí. Me senté lentamente en la silla, extendí la carta sobre la mesa, y mis dedos recorrieron esas palabras como si fueran un mapa hacia la verdad. José, mi José. Había terminado de pagar la casa antes de morir. Y no solo eso, lo había hecho a mi nombre. Había dejado todo arreglado, en silencio, sin decírmelo, como si supiera que un día alguien intentaría arrebatarme lo que era mío. Un nudo me apretó la garganta. Recordé la última conversación que tuvimos antes del accidente. No te preocupes por nada, Isabel. A veces el amor no se dice, se deja firmado. En ese momento no entendía a qué se refería. Ahora, por fin, lo hacía. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. De gratitud, de una ternura tan grande que me hizo temblar. Mientras las lágrimas caían sobre el papel, me di cuenta de que aquel documento no era solo una carta. Era una llave. La llave de mi dignidad, de mi verdad, de mi historia. Me levanté despacio y fui hasta el aparador del salón. Allí guardaba una caja de madera que José me había construido años atrás. La abrí y coloqué dentro la carta. También metí su reloj, nuestras fotos del jardín y la llave de hierro oxidado que siempre había estado en su taller. Todo vuelve, José, susurré, hasta lo que uno creía perdido. El reloj del salón marcaba las 9 cuando escuché pasos en la escalera. Era Verónica. Apareció con su bata de seda, bostezando, sin imaginar que el mundo acababa de cambiar. «Buenos días», dijo con tono falsamente amable. «¿Ya hiciste café?» Asentí sin decir palabra. Ella se sirvió una taza y se sentó frente a mí, revisando el móvil. Ni siquiera notó que mis ojos estaban hinchados. «Ah, por cierto», añadió, «he estado pensando en redecorar el comedor. Es demasiado oscuro. Quizás deberíamos pintar las paredes de blanco, vender esos cuadros viejos y tal vez cambiar la mesa». Levanté la vista. «¿La mesa?», pregunté. «Sí, ocupa demasiado espacio. Esta mesa la hizo José con sus propias manos». «Precisamente», respondió con una sonrisa gélida, «es muy rústica. Necesitamos algo más moderno». No sé de dónde saqué la calma, pero sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas un gesto. «Claro, Verónica. Pinta las paredes, cambia la mesa, haz lo que quieras». Su expresión se suavizó. Creyó que había ganado. No sabía que en mi mente el tablero ya había cambiado. Cuando se levantó, dejé que saliera sin detenerla. Esperé a escuchar la puerta del baño cerrarse y me volví hacia la mesa. Saqué de nuevo la carta, la leí despacio, palabra por palabra. Propietaria beneficiaria, Isabel Ramírez de Torres. Nunca una frase había sonado tan poderosa. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era como si el universo me hubiera devuelto, con un suspiro, todo lo que me habían quitado.
Tomé una libreta y empecé a anotar nombres, fechas, documentos que debía buscar, papeles antiguos, cartas del notario, escrituras, recibos, testamentos. No sabía exactamente cómo, pero entendía que ese papel era la primera pieza de un rompecabezas más grande. Por la ventana, la lluvia empezaba a cesar. Un rayo de sol se coló entre las nubes y golpeó justo el retrato de José. La luz dibujó sobre su rostro una línea dorada, y por un instante juraría que sonreía. Gracias, dije en voz baja. Gracias por seguir cuidándome, incluso desde donde estás. La casa olía a humedad, pero también a vida, a promesa, a renacimiento. Me serví una nueva taza de café, y mientras el vapor subía, pensé que a veces el destino no grita, susurra. Y ese día, su susurro llegó en forma de una carta manchada de lluvia. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. Ya no era el silencio pesado del dolor, ni el incómodo silencio de la humillación. Era un silencio firme, ordenado, como si la casa, por primera vez en mucho tiempo, hubiera decidido respirar conmigo y no contra mí. Me levanté temprano. El sol apenas asomaba sobre los tejados, y una fina capa de neblina cubría el jardín como un velo. Las rosas estaban empapadas por la lluvia de la noche anterior. Sus pétalos brillaban como si alguien las hubiera pulido con lágrimas. Puse agua a calentar y serví café en mi taza nueva. La blanca con flores azules ya no existía, pero no la extrañaba. A veces es necesario dejar morir lo roto para que vuelva a nacer lo verdadero. Mientras bebía el primer sorbo, mis ojos se posaron en la caja de madera donde guardaba la carta del banco. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la mesa. A su lado, un cuaderno en blanco. El mío. El que usaba solo cuando necesitaba pensar con claridad. Abrí la primera página y escribí en la parte superior, con letra firme y tranquila, plan para recuperar mi casa. Nunca pensé que escribiría algo así a mis 70 años, pero mientras el lápiz trazaba las palabras, sentí una energía distinta recorrerme el cuerpo. No era furia, era lucidez. Comencé por el principio. Buscar las escrituras originales. 2. Confirmar con el banco el cierre de la hipoteca. 3. Contactar a un abogado de confianza. 4. No decirle nada a nadie. 4 pasos. Simples pero poderosos. Verónica siempre me subestimó. Creía que la edad te vuelve débil, que las arrugas son señal de cansancio y no de sabiduría. Pero lo que no entendía es que las mujeres que han sobrevivido al amor, a la muerte y a la soledad ya no tienen miedo de nada. Después del desayuno fui al desván. El polvo me recibió como una vieja amiga. El aire olía a madera seca, a tiempo detenido. Encendí la pequeña bombilla amarilla y empecé a abrir cajas. Dentro había fotos, ropas antiguas, cartas de cumpleaños y un sobre grande con el sello del notario. Lo abrí. Las escrituras. Originales, amarillentas, con la firma de José al final de la última página. Su caligrafía, tan segura, tan firme, parecía mirarme desde el papel, recordándome quién soy. José Ramírez y su esposa, Isabel Ramírez de Torres, propietarios de la finca número 546/B. Sonreí. El documento tenía el mismo número que aparecía en la carta del banco. La prueba. Todo encajaba. Guardé las escrituras en una carpeta y bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. Mientras lo hacía, recordé una frase que José solía repetir cuando las cosas se complicaban. Cuando la vida te arrincone, Isabel, no grites, muévete en silencio. El ruido asusta, pero el silencio vence. Y eso estaba haciendo. Venciendo sin que nadie lo notara. Esa tarde, cuando Verónica y Daniel salieron a hacer compras, me puse mi abrigo gris y salí por la puerta trasera. El viento era frío, pero no me importó. Caminé hasta el pequeño despacho de un abogado amigo de la familia, un hombre mayor, de esos que aún creen en la palabra y en los gestos. Me recibió con una sonrisa. Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? He estado mejor,
Ricardo, respondí, pero necesito tu ayuda. Le mostré la carta del banco y las escrituras. Las revisó con calma, en silencio, moviendo los labios mientras leía. Al final levantó la mirada. Esto es importante, muy importante. Con esto la casa está legalmente a tu nombre. Solo hay que registrar la actualización en el catastro y pedir una copia certificada del título. Nadie puede discutirlo. Sus palabras me devolvieron el aire que llevaba años conteniendo. Entonces, ¿es mía? Siempre lo fue, Isabel. Solo faltaba recordarlo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo contuve. No podía llorar ahí, no todavía. Antes de irme, le pedí a Ricardo que no hablara con nadie del tema. Él asintió, con esa complicidad silenciosa que se da solo entre las personas que han visto mucho en la vida. De regreso, el sol ya caía detrás de las montañas. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, y las sombras de las nubes parecían moverse como recuerdos viejos sobre los tejados. Al llegar a casa, escuché risas. Verónica y Daniel estaban en la sala, bebiendo vino y escuchando música. Pasé frente a ellos sin detenerme. ¿Dónde estuviste, Isabel?, preguntó Verónica con su tono falso, casi dulce. Dando un paseo, contesté. Necesitaba aire fresco. Ah, qué bien. Nosotros estábamos hablando de hacer una pequeña renovación. Quizás poner el título de la casa a mi nombre, ya que Daniel y yo somos quienes la mantenemos ahora. Su risa fue tan aguda que rompió el aire. Daniel la acompañó con una sonrisa tensa. Yo no dije nada. Me limité a mirarla a los ojos, con esa calma que la incomodaba más que cualquier palabra. Haz lo que creas mejor, Verónica, le dije finalmente. Al fin y al cabo, el tiempo siempre muestra a quién pertenece cada cosa. Ella no entendió. Claro que no, pero pronto lo haría. Subí las escaleras con paso firme, guardé los documentos en un cajón secreto del armario, debajo de las mantas bordadas por mi madre. Luego encendí la lámpara del buró y saqué mi diario. Escribí: hoy confirmé que la casa es mía, no por orgullo, sino por justicia. No se trata de paredes ni de herencias, se trata de memoria, de no dejar que el amor y el esfuerzo se borren bajo una capa de pintura nueva. Cerré el cuaderno, me miré al espejo, y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer que no tenía miedo. No sabía aún cómo ni cuándo, pero tenía claro lo que debía hacer. No se trataba solo de demostrar quién era la dueña de la casa, se trataba de enseñarle a Verónica una lección que no olvidaría jamás, que el respeto no se exige, se gana. Y cuando apagué la luz esa noche, no me sentí sola. Sentí que José estaba conmigo, esperando el momento justo para ver cómo su promesa volvía a cumplirse. Esta casa será siempre tu refugio, Isabel. Y lo sería. Esta vez, para siempre. El día del cumpleaños de Verónica amaneció con un sol extraño. Era uno de esos días en que el cielo parece más azul de lo normal, como si quisiera ocultar que algo importante está por ocurrir. Desde temprano, la casa se llenó de ruido, risas, pasos, llamadas telefónicas. Llegaron las flores, los globos, los regalos envueltos con papeles brillantes. El aroma del perfume caro de Verónica flotaba por todos los pasillos, mezclándose con el olor del pastel recién horneado que ella misma no había hecho. Yo lo había preparado, como cada año, solo que esta vez el sabor no era el mismo. Había algo en el aire que sabía distinto. Era el sabor del final. Verónica bajó las escaleras con su vestido nuevo, color vino, y una sonrisa ensayada frente al espejo. Se detuvo frente a mí, me miró con esa falsa dulzura que usaba solo cuando había testigos. «¿Qué te parece, Isabel?», preguntó girando sobre sí misma. «Daniel dice que parezco una reina». «Una reina siempre necesita un trono digno», respondí sin levantar la vista del pastel. «Y el respeto es el único que no se compra». Ella se rió, creyendo que era una broma. No entendió. Los invitados comenzaron a llegar, familiares, amigos, vecinos.
Todos hablaban, reían, brindaban. Yo los saludaba con cortesía, sirviendo copas y platos, mientras mi mente se mantenía en otro lugar. Porque esa mañana, antes de que la casa despertara, había visitado el despacho de Ricardo. Firmamos los documentos, las escrituras actualizadas, el registro catastral, el título legal. Todo. Ya no era un plan, era una realidad. La casa estaba oficialmente a mi nombre. Y Verónica, sin saberlo, celebraba su propio final. Durante la comida, las conversaciones giraban en torno a viajes, moda, negocios y banalidades. Verónica brillaba entre todos, disfrutando cada halago como si el mundo girara a su alrededor. Daniel, como siempre, en silencio. Solo me miraba de vez en cuando, con esa mezcla de culpa y confusión que ya se había vuelto parte de él. Cuando llegó el momento del brindis, Verónica se levantó su copa y dijo: «Quiero agradecer a todos por estar aquí, por acompañarme un año más en esta casa que tanto amo. Nuestra casa». Hubo aplausos, risas. Yo no aplaudí, solo sonreí. Esa sonrisa tranquila que tiene quien ya conoce el final de la historia. Esperé a que el ruido se apagara, a que las copas volvieran a las mesas, y entonces me levanté lentamente. Llevaba un pequeño sobre en la mano, beige, simple, cerrado con un lazo rojo. En el frente, solo 2 palabras escritas con mi letra: «Para ti». «Verónica», dije con voz clara, «antes de que apagues las velas, quiero darte algo». Todos voltearon hacia mí. Ella sonrió, un poco incómoda. «¿Un regalo? No era necesario, Isabel». «Lo sé», respondí, «pero este sí lo necesitabas». Le tendí el sobre. Ella lo tomó con curiosidad, lo abrió lentamente y sacó una carta doblada junto con varios documentos. Sus ojos empezaron a recorrer las líneas, primero con desinterés, luego con desconcierto y finalmente con miedo. El silencio cayó sobre la sala como una manta espesa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Daniel fue el primero en hablar. «¿Qué pasa?» Verónica lo miró, pálida. Esto dice que la casa está a nombre de tu madre». Alguien dejó caer una copa. El sonido del vidrio al romperse fue tan fuerte que hizo eco. Me acerqué despacio. «Así es», dije. «Tu padre terminó de pagarla antes de morir. Lo hizo a mi nombre. Y hace unos días el abogado me entregó el título actualizado. Saqué una copia y la coloqué sobre la mesa. El sello del registro brilló bajo la luz. Esta casa nunca dejó de ser mía. Solo estaba esperando el momento de recordarlo. Nadie se movió, nadie respiró. Verónica sostenía los papeles con manos temblorosas, como si el mundo se le escapara entre los dedos. Intentó reír, pero la voz le tembló. «Debe ser un error. Daniel, di algo». Daniel no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi algo que no veía desde niño: respeto. Me senté despacio y le hablé sin rencor, sin gritar. «Verónica, no te culpo. La gente que no conoce la historia de un lugar suele creer que puede cambiarlo a su antojo. Pero hay casas que tienen memoria, y esta casa jamás te perteneció». Ella bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Los invitados, incómodos, empezaron a retirarse en silencio. El cumpleaños había terminado, y con él su reinado. Me quedé sola en el comedor. La música se había apagado, las luces titilaban suavemente, y en la mesa quedaba un trozo de pastel intacto. Afuera, el viento movía las cortinas. Daniel se acercó. Su voz fue baja, rota. «Mamá, perdóname». Lo abracé. No dije nada, porque en ese momento entendí que no había ganado una guerra, solo había recuperado mi paz. Cuando finalmente me quedé sola, abrí el diario y escribí: «Hoy devolví la verdad a su lugar. No busqué venganza, busqué memoria. José tenía razón. El amor no se grita, se demuestra. Y el mío, aunque callado, sigue de pie, como esta casa.
Cerré el diario, apagué la luz y por la ventana vi cómo la luna iluminaba el jardín. Las rosas, aquellas que José plantó, volvían a florecer bajo la luz plateada. Y supe, con una calma infinita, que esa noche, por fin, la casa volvió a respirar en paz. La mañana siguiente al cumpleaños amaneció tan silenciosa que incluso el canto de los pájaros sonaba distinto, como si el aire temiera romper la calma recién nacida. El sol entraba por las cortinas con una luz cálida, dorada, de esas que no iluminan, acarician. El reloj marcaba las 7:30. No había risas, ni música, ni pasos apurados, solo el sonido del viento moviendo las hojas del jardín. Me preparé un café y me quedé frente a la ventana, mirando el jardín. Las rosas parecían más abiertas que nunca, bañadas en el rocío de la mañana, brillando como si cada pétalo escondiera una historia. Las mismas rosas que José plantó el año en que Daniel nació, a silencios demasiado largos. Y allí estaba yo, una mujer que había pasado la vida cuidando lo que otros daban por hecho: el hogar, las flores, el amor, los recuerdos. Todo eso que no se ve, pero sostiene lo visible. Tomé un sorbo de café y cerré los ojos. En mi mente aún resonaba la escena del día anterior. El silencio tras la lectura de la carta, el temblor en las manos de Verónica, la mirada húmeda de Daniel. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y por fin la verdad hubiera respirado. Pero el amanecer traía otra cosa. No triunfo, no orgullo, sino una serenidad tan profunda que dolía. Los pasos de Daniel en la escalera rompieron el silencio. Lentos, cansados. Cuando apareció en la puerta del comedor, vi en su rostro a un hombre diferente. No al hijo distante que solía evitarme, sino al niño que, años atrás, corría por el jardín buscando mariposas. «Mamá», dijo con voz baja, «¿podemos hablar?» Asentí. Se sentó frente a mí. El vapor del café se elevaba entre los dos, como una frontera invisible. Por unos segundos nadie dijo nada. Era como si las palabras no se atrevieran a salir. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Anoche no dormí». «Yo tampoco», respondí sin mirarlo. «Lo que hiciste, no sé si fue justo o cruel, pero era necesario». Levanté la vista. Sus ojos estaban rojos. «No lo hice para humillarla, Daniel», dije. «Solo para que entendiera. Una casa no se hereda en papeles, se hereda en respeto». Él bajó la mirada. «Sé que Verónica te hizo daño. Y sé que yo te fallé. Me dejé llevar. Pensé que si la hacía feliz, tú también estarías bien». Me dolió escucharlo, porque en el fondo, todo hijo que hiere lo hace creyendo que protege. «A veces el amor ciego también destruye, hijo», dije suavemente. «No por maldad, sino por miedo. Tu padre siempre hablaba de ti. Decía que eras el corazón de esta casa. Y ahora entiendo por qué». Guardamos silencio. El reloj del pasillo marcó las 8. El sonido de cada tic-tac parecía latir dentro de mí. «Ella quiere hablar contigo», dijo finalmente. «¿Verónica?» Asintió. «Está en el jardín. No ha dormido. Dijo que necesita verte». Me quedé unos segundos mirando mi taza vacía, luego me levanté, me alisé el delantal y caminé hacia la puerta trasera. El aire de la mañana era fresco y las hojas del rosal se mecían con el viento, como si me hicieran un gesto de aliento. Verónica estaba junto a la fuente, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el agua. Su cabello despeinado, su maquillaje corrido. Por primera vez desde que la conocí, no parecía una reina, sino una niña perdida. «Verónica», dije, pero mi voz no tenía dureza. Ella giró despacio. Sus ojos estaban hinchados. Se le escapó un sollozo apenas audible. «No sabía que era tuya», dijo al fin. «Pensé que seguías aquí porque no tenías otro lugar». «Uno siempre tiene un lugar, Verónica», respondí. «A veces solo elige quedarse donde tiene historia». Ella asintió lentamente,
mordiéndose el labio. No me reconozco, Isabel. No sé en qué me convertí. Te traté como si fueras una carga, cuando tú eras el cimiento de todo. Todos olvidamos lo que no vemos, le dije. Pero la vida siempre encuentra una manera de recordárnoslo. Se acercó un poco, las lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Vas a echarme? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. No por lo que implicaba, sino porque en su voz había miedo verdadero. No, le respondí con calma. No pienso echarte. Esta casa puede soportar muchas cosas, pero no más odio. Ella se tapó el rostro con las manos. No merezco perdón. El perdón no se merece, dije. Se gana. Se arrodilló frente a mí. Sus manos temblaban. Tomó las mías y las apretó, como si buscara aferrarse a algo que la salvara de sí misma. Perdóname, susurró, por gritar, por humillarte, por no verte. Por un instante no supe qué hacer. Durante años había soñado con verla así, derrotada, arrepentida. Pero ahora que estaba frente a mí, no sentí triunfo, sentí paz. Le levanté el rostro con suavidad. Verónica, no te odio. Solo necesitaba que aprendieras lo que significa cuidar algo, una casa, un hijo, una vida. Nos quedamos así, en silencio. El sonido del agua de la fuente llenaba el aire, y el sol caía sobre nosotras, tibio, reconciliador. Cuando regresé al interior, Daniel me esperaba en la sala. Tenía en las manos una foto vieja. José, yo y él, en el jardín, rodeados de rosas. La miraba como si la viera por primera vez. «Mamá», dijo, «¿tú crees que él estaría orgulloso?» «Sí», respondí sin dudar, porque nunca dejamos que el amor se perdiera, solo se escondió un tiempo, se acercó y me abrazó. Y por primera vez en muchos años, lo sentí como antes mi hijo, no un extraño. Esa tarde, cuando la luz empezó a dorar las paredes, me senté en el comedor, abrí mi diario y escribí despacio, saboreando cada palabra. Hoy la verdad volvió a esta casa. No con gritos, sino con lágrimas. No con orgullo, sino con humildad. José siempre decía que las casas escuchan, y creo que esta, por fin, volvió a oír el amor. Cerré el diario y caminé hasta el jardín. El aire olía a tierra húmeda y a flores nuevas. El sol bajaba, y su luz se reflejaba en la fuente, formando destellos que parecían moverse como recuerdos. Miré al cielo. Las nubes se teñían de dorado, y entre ese resplandor me pareció ver la silueta de José, de pie sonriendo. El amanecer llegó despacio, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera cansado de correr. La bruma del campo envolvía el jardín y las primeras luces del sol se filtraban entre los rosales que José plantó hace tantos años. Desperté temprano, antes que nadie. Por primera vez en mucho tiempo no me pesó levantarme. Había una paz nueva en el aire, una de esas que no se explican, solo se sienten. Caminé descalza hasta la ventana. El cristal estaba frío. Afuera, la tierra olía a vida. Las flores parecían hablar entre sí y el viento, suave, jugaba con las cortinas. Por un momento cerré los ojos y escuché el goteo del agua de la fuente, el canto lejano de un gallo. El rumor del viento colándose por las rendijas. Era como si la casa, mi casa, respirara conmigo. Encendí la vieja cafetera de cobre, esa que José compró el día que nos mudamos. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, mezclándose con el olor del pan tostado. Ese olor tenía el poder de regresar los años. Me senté en la mesa, con la taza entre las manos, y recordé la primera vez que crucé esa puerta. José me tomó de la mano, sonriendo, y dijo, «Aquí construiremos nuestra vida, Isabel. No será grande, pero será nuestra». Y así fue. Durante años, esa casa fue un refugio, un escenario de risas, llantos, canciones y silencios, hasta que la soledad empezó a colarse por las rendijas, cuando él se fue y yo me quedé. Pero ahora algo había cambiado.
Por fin sentía que la casa me devolvía la mirada. Caminé por el pasillo. Las fotos seguían colgadas. José con su sombrero de paja, Daniel niño, lleno de barro y sonrisas, nosotros en la vieja cocina, riendo sin razón. Toqué los marcos con los dedos. El polvo, el tiempo, todo seguía ahí, pero ya no dolía. Abrí la puerta del estudio. El escritorio seguía igual que siempre. Los papeles, el tintero, los libros. Sobre el mueble, una caja pequeña que nunca había tenido valor de abrir. Esa mañana decidí hacerlo. Dentro había cartas. Cartas que José me había dejado. Cartas que yo nunca había leído. La primera decía: «Si algún día lees esto, es porque ya no estoy. Quiero que recuerdes algo, Isabel. Esta casa es tu alma. Cuídala, defiéndela, pero sobre todo, vívela. No dejes que los otros te la quiten, porque el día que esta casa muera, morirá también lo que fuimos». Lloré. No de tristeza, sino de alivio, porque entendí que, de alguna manera, José siempre supo lo que vendría. Guardé las cartas en su lugar, encendí una vela en su honor, y el resplandor anaranjado iluminó la habitación. En las paredes, las sombras bailaban lentamente, como si él aún caminara allí. Más tarde, escuché pasos. Eran Daniel y Verónica. Entraron despacio, casi con respeto. Ella llevaba una bandeja con pan y fruta. Él, 2 tazas de café. «Buenos días, mamá», dijo Daniel. «Buenos días», respondí sonriendo. Nos sentamos los 3 alrededor de la mesa. El silencio no era incómodo, era nuevo. Verónica evitaba mirarme al principio, pero luego levantó la vista y habló. «He decidido irme un tiempo, Isabel». «¿Irte?», pregunté con calma. «Sí. Necesito pensar, encontrar quién soy sin esta casa, sin esta sombra». No respondí enseguida. La miré y supe que era lo correcto. A veces, para quedarse, primero hay que irse. «Hazlo», le dije con serenidad. «Pero prométeme algo. Cuando regreses, que sea porque lo eliges, no porque lo necesitas». Ella asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y por primera vez no sentí el peso del pasado entre nosotras, solo la fragilidad del perdón. Daniel me miró con ternura. «Gracias, mamá, por todo, por esperarme, incluso cuando no lo merecía». «No hay hijo que no merezca el amor de su madre», le respondí. «Solo hay hijos que se olvidan de que lo tienen». Pasamos la mañana conversando, recordando a José, riendo entre lágrimas. El sol entraba por las ventanas, pintando las paredes de oro. Era como si la casa estuviera escuchando, agradecida por el regreso de las voces que la habían hecho nacer. Al mediodía, cuando se fueron, me quedé sola. Pero no era la soledad de antes, era una soledad que acompañaba, como una vieja amiga que por fin entiende que ya no duele. Salí al jardín. El viento movía las flores con suavidad. El cielo, despejado, tenía ese azul limpio que anuncia nuevos comienzos. Tomé la regadera y comencé a regar las rosas. El agua caía, brillante, y el olor a tierra mojada llenó el aire. Mientras lo hacía, pensé en todo lo vivido, los años de amor, los de pérdida, los de silencio, y ahora, este renacimiento. Las casas no son solo paredes, pensé. Son los corazones que las habitan. Esa tarde abrí todas las ventanas. El viento recorrió las habitaciones como un huésped antiguo que vuelve a saludar. El reloj del pasillo volvió a marcar las horas, el mismo que se había detenido cuando José murió. Ahora sonaba fuerte, constante, vivo. Tomé mi diario una vez más y escribí: «Hoy comprendí que no se trata de ganar ni de perder. Se trata de quedarse en pie, de resistir sin olvidar quién eres. Esta casa, con sus paredes gastadas y su alma vieja, es el reflejo de mi historia, herida, pero viva, y eso basta». Cerré el diario, lo dejé sobre la mesa y miré alrededor. Las luces del atardecer teñían las paredes de un tono cálido, como si el tiempo quisiera abrazar cada rincón. Respiré hondo. Por fin podía hacerlo sin dolor. Y entonces lo escuché.
Una risa. Su risa. La de José, lejana, suave, como un eco del alma. Me giré y, por un segundo, juraría que lo vi apoyado en el marco de la puerta, con su camisa blanca y esa sonrisa tranquila que tanto amaba. No me asusté, solo sonreí. Lo logré, José, susurré. La casa sigue en pie. Y yo también. El viento sopló más fuerte, moviendo las cortinas, y una rosa cayó sobre la mesa. Era roja. Perfecta. La tomé entre mis dedos y la coloqué junto al retrato de nosotros tres. El último rayo de sol la iluminó, y en ese instante supe que la historia estaba completa. Al final, pensé, todas las casas tienen un alma, y la mía, por fin descansa. Tenías razón, amor, susurré. Las verdades no se gritan, simplemente llegan. Cuando el alma está lista para escucharlas, y allí, en medio del jardín que tanto cuidamos, entendí que la justicia ya no importaba, solo la paz, y que, después de todo, esa casa, nuestra casa, por fin estaba en silencio. Pero era un silencio que respiraba vida,